Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 8 de la noche, donde para nosotros es un privilegio retomar estas conversaciones con Manny García. Manny, como ustedes saben y como tanto se los informamos a ustedes, una persona muy conocedora del mundo de la finanza. Él es realtor, pero es un enamorado de la política y él nos da luz en contexto de lo que está sucediendo en este momento aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Si usted está con nosotros por primera vez, como siempre digo, muchísimas gracias. Es un privilegio para nosotros contar con usted e invitarlo, si no lo ha hecho, a suscribirse con nosotros aquí en el canal y activar los algoritmos que ofrece la plataforma, como la manito arriba, la campana, esos elementos que van a permitir que sea usted notificado cuando estemos subiendo material nuevo, que es importantísimo a la vez que lo comparta con personas que puedan llegar a levantarle, a darle luz sobre los acontecimientos que están sucediendo. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y pasemos inmediatamente a estas conversaciones con Manny García. Ya. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por aceptar acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 8 de la noche, donde es un privilegio nuevamente tener estas conversaciones con nuestro amigo Manny García. Manny, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Gustavo, como siempre, un placer estar aquí contigo y con todas las personas que ven tu canal. No, de verdad que es un privilegio, puesto de que tú tienes una agudeza clara cuando nos hablas, sobre todo de conocimiento de tu profesión, que es la cuestión de el dinero, que no todo el mundo maneja y que me acuso que soy un ignorante de ese campo, pero que estando contigo pues nos da una claridad de las cosas que están pasando. Y a propósito de eso, por supuesto, ¿qué noticias hay de la Reserva Federal? La Reserva Federal sí, hicieron unas declaraciones. Powell dijo que estaba anticipando hacer un cambio en la trayectoria que llevaban cuyo hay que leer, con ellos hay que leer entre comillas, ¿no? Lo que ellos están diciendo. Y lo que estaban diciendo, lo que se interpretó es que posiblemente sí van a haber rebajas en los intereses, algo muy positivo. El mercado de Wall Street se disparó enseguida y se anticipa. Ya hemos visto en el negocio mío, en el sector de los bienes y raíces, lo que son los préstamos, que los intereses han empezado a bajar algo. Y eso es una buena expectativa para los meses que vienen, específicamente que ya estamos entrando, ya estamos en septiembre. Ya, prácticamente ya estamos a la vuelta de la esquina. Cada que cierto tiempo acostumbra la Reserva Federal a hacer un análisis. Cada 3 meses ellos se reúnen y te digo la verdad, hasta ahora no ha querido bajar, no ha querido. En noviembre creo que tienen la próxima reunión, creo que ahí es cuando posiblemente vamos a ver la primera rebaja. Pero yo quiero que ustedes entiendan que los intereses de largo plazo son más afectados por la anticipación y el mensaje que otra cosa. Los intereses que se ven enseguida automáticamente que bajan, muchas veces no siempre, es los intereses de corto plazo, las líneas de crédito, las tarjetas de crédito. Esos son los préstamos variables, son los que tú ves enseguida una rebaja en los intereses. Los intereses de largo plazo, préstamos de 15 años fijos, 30 años fijos, esos se mueven más con lo que le llaman el bono de 10 años. Y honestamente ya se empiezan a ver cuando anticipan se van a empezar a incrementar las cosas o bajar, empiezas a ver las reducciones y ya esas reducciones se están empezando a notar en mi negocio. Ahora, de todas maneras, yo nunca he visto
y vuelvo a decirte, me acuso de que soy un ignorante de esto, ¿verdad? Pero yo nunca he visto de que digan, bueno, vamos a bajar 2 puntos porcentuales. Siempre digo un cuarto de punto, medio punto. A esa velocidad, para que vaya a haber un refresco, no sé cuál sería la palabra, que se vea de verdad una claridad, por lo menos pasa un año. Sí, pero acuérdate, ya te estoy diciendo, los intereses de nosotros, de los que nosotros estamos hablando, vaya, todo depende. Porque si tú bajas, empiezas a bajar, sí, pero también vamos a mirar una cosa, dependiendo de la reacción que ellos vean, ellos pueden ir incrementando en las próximas reuniones y ir bajando más todavía. Claro. A uno tiene que mirar bien la historia de los Feds. Ellos se demoraron bastante en empezar a incrementar. Hubieron gente que dijeron que este señor estaba trabajando cuando estaba el gobierno de Biden de una forma muy política. Yo no sé. Yo sí sé que se demoraron en incrementar, que la inflación se destapó de una forma feroz, que no fue transitoria, como dijo Janet Yellen, creo que era la que estaba encargada bajo de Biden, que dijo esto va a ser algo que va a pasar rápido, y mentira. Todo lo contrario, no solamente se quedó, sino empeoró. Yo creo que es un momento, Donald Trump como presidente ha tomado, y vamos a hablar claro, Donald Trump no es el presidente tradicional del cual estamos tan acostumbrados. eh, y él tiende a decir lo que piensa y no le importa el impacto que tenga. Y bien ha criticado a Pau como una decisión muy mala de él de haberlo puesto, la ha llamado incompetente, que se ha demorado mucho en bajar los intereses. Claro. Yo creo que sí, yo creo que vamos a empezar a ver esos intereses mejores. Sé que eso va a ayudar a las personas que tienen tarjetas de crédito, van a ayudar a las personas cuando vayan, muchos van a querer refinanciar los carros. A mí, todo eso son posibilidades. Porque si tú estás en un 7 y pico y ahora te dicen, oye, te vamos a dar el carro en un 5, Ojo, mírate. vas a bajarlo, vas a mirarlo. Y también para las personas que tienen préstamos que lo compraron en los últimos 2 años, casas, etcétera, refinanciamiento, y tienen intereses altos. Esto puede ser un momento de aliviarse ese pago mensual y vivir un poco más cómodo. Claro. Bueno, Esa es la yo, yo, expectativa que tenemos. yo te agradezco a ti porque te vuelvo a decir, como dije al principio, yo de esto soy ignorante y creo que muchísimas de las personas que nos escuchan también son ignorantes en este campo y además ellos necesitan pues tener esta luz que tú nos das. Hablando de todo, porque como el programa es 30, 40 minutos y el tiempo parece que aquí se va volando. ¿Qué tú crees de lo que está pasando en Venezuela? Si tú crees que va a haber una intervención, o como yo particularmente, y no estoy alienando tu contesta, ¿ok? Estoy diciendo la mía, yo creo que Estados Unidos no va a invadir ahí, está buscando el cansancio y que el atractivo de la recompensa se la repartan entre varios y agarren a esta gente. Bueno, aquí Ahora, no sé. hay dos o tres cosas. Venezuela tiene petróleo. Esa es una. Venezuela tiene muchas minerales, etcétera, pero entre todas las cosas, las riquezas que tiene el país, tiene petróleo. Los Estados Unidos quieren seguir, Chevron quiere seguir comprando el petróleo. Aquí hay más de Chevron, también está ExxonMobil, que creo que también compra el petróleo de Venezuela. Y quieren seguir comprando ese petróleo. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos quieren que ese petróleo se siga comprando. Nos beneficia a nosotros, beneficia al mundo, etcétera. Lo que no creo que quieren es que Maduro se siga beneficiando. Maduro tiene dos problemas grandes. Número uno, no es visto como el presidente válido de Venezuela, porque en la última elección específicamente, y ya se había hablado de la penúltima, está visto que eso fue un tumbe completo y que él no ganó esa elección, la estaba perdiendo. Nadie lo quería. Yeah. Y metieron la cañona y a la fuerza está ahí. Esa es una. Segundo, los Estados Unidos ya lo han categorizado un narcotraficante. Hoy, si no me equivoco, yo todavía no he visto, bueno, eso fue ayer, vamos hablando, pero hubo un accidente,
un barco que hundieron, Sí. que supuestamente traía drogas. Todo esto está manifestando para mí. Y acuérdate que adentro de Venezuela hay un movimiento grande que quieren sacar a Maduro porque no lo ven como el presidente válido. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto los Estados Unidos van a apoyar ese cambio? Yo te digo que lo van a apoyar. Para mí, opinión mía, Manny García, yo no estoy hablando con nadie, no sé, pero mi opinión es que los días Maduro los tiene contados, parecido a Manuel Noriega, porque Venezuela representa para los Estados Unidos una entrada muy importante de gasolina, ¿okay? de petróleo, y para mí eso va a influenciar que ahí venga un cambio y que haya realmente un gobierno válido. Demócratas, socialistas, sabemos que los venezolanos nunca van a tener un gobierno completamente capitalista sin muchas de las cosas que ellos quieren. Ok, ese es el país de ellos, Claro. felicidades. Cada quien con Pero que Maduro va para afuera, en la opinión mía, una vez que lo categorizaron como un terrorista y un narcotraficante, fue la primer clavo en esa, y lo van a sacar por las buenas o por las malas. A mí no me sorprendería que por las buenas le estén mandando fotos de Noriega en la cárcel muriéndose de viejo. Déjame decirte lo siguiente, yo particularmente quisiera, el aforo biopersonal, es que entraran como pasó en Panamá y arrastraron a este tipo por la calle, la agarraron por la greña y se lo trajeron por los Estados Unidos. Ya sabemos toda la historia. Yo quisiera que pasara eso. Yo no sé si tú te acuerdas que Noriega se metió en una iglesia, creo que fue una iglesia católica, y le metieron a la iglesia música, pero una música a todo meter, no sé cuánto tiempo, que ya la gente allá adentro le dijeron, por favor, vete. Sí, y el tipo con el machete, dando machetazos arriba de la mesa, que de aquí no me saca nadie, que yo soy el guapo de la película, y lo sacaron. Yo quisiera que pasara eso. Pero yo pienso que en esta altura están jugando otra, están buscando la presión. Fíjate que tienen cercado a Venezuela, de ahí no debe salir nada de droga ni nada, pero la frontera de Venezuela es muy grande entre Brasil y Colombia. El día que quieran a sacarlo por ahí, aunque yo también apelo a lo de las películas que estamos acostumbrados a ver, de que esos aviones espías están el que se mueva allá abajo en la selva, lo tienen controlado. Todo eso es la ficción de lo que sí quisiéramos. Y él tiene que ir para afuera. La verdad es esa, que de la forma como vaya a suceder es lo que yo creo que se han demorado. Porque cuando pasó lo de Granada, acuérdate cuando que fue el Reagan para allá abajo, calladito, hasta que entraron en Granada, y cuando fue este tipo allá que sacaron a Noriega, eso fue plac. Pero aquí llevamos mucho tiempo. Pero acuérdate que a Noriega le dieron bastantes oportunidades para que se fuera. Pero y se lo dijeron, llévate lo que quieras, nosotros no queremos lo que te quiero que te arranques y te vayas, ni te vamos a caer atrás. Noriega se pudiera haber pasado su vida viviendo, claro, obviamente. Esa gente muchas veces tienen precio en su cabeza por muchas de las barbaridades que han hecho, ¿no? Pero al final Noriega se podía haber ido. Los Estados Unidos lo que querían era que se fuera. Ya una vez que se metieron, ya él no tenía salida, porque no lo iban a soltar más nunca. Y efectivamente se murió preso. Sí, fíjate, fue primero aquí, de aquí tuvo que pagar hasta sentencia en Francia, que tenía aquella cantidad de cosas que hubieron. Luego regresó aquí, después fue donde terminó y murió. Y yo no sé, tú mencionaste Francia. Francia estaba mandando un barco para... Sí. Aquí hay presión internacional. Aquí hay presión internacional. Y yo creo que a este hombre le deben estar hablando. No, él tiene un problema. Y el problema es que el bruto es atrevido. Y este hombre es bruto, caballero. Absoluto. Este hombre es bruto. Yo pensaba que Chávez no era muy inteligente. Acuérdate que el rey de España lo mandó a callar. Le dijo, ¿por qué no te callas? Por toda la porquería que estaba hablando. Claro. Pero Chávez se quedó, vaya, Chávez era comparado con este imbécil. Oh, sí, era un PhD de alta a esto lo tienen aguantado los cubanos y una serie
de movimientos internacionales izquierdistas que hay, los mismos chinos. Ya le estaba pidiendo ayuda a los chinos. Los chinos ahí no tienen mucho que buscar. Y Trump, honestamente, no es el presidente tradicional diplomático que la gente piensa. Y yo creo que todos esos barcos en esa zona ya estaban moviendo tropas. Son muchas cositas. Ya le metieron mano a uno de los barcos que dicen que tenía narcotráfico. Yo te digo que ahí puede pasar cualquier cosa. Nos quedan, tú sabes, nos quedan como 10 minutos todavía. Voy a hacer una acotación al mismo caso de Venezuela, pero desde otro ángulo. Salió Maduro diciendo de su inteligencia tan lumínica que él tiene, de que el culpable de las actuaciones de Trump era Marco Rubio, que Marco Rubio era el que le estaba tiñando el oído a Trump. Pero eso yo lo pudiera escuchar y entender del lado del que viene de Maduro. Pero es que aquí en el medio, muchos grupos de paisanos que sabemos que están infiltrados y hay muchos filos comunistas metidos, pero estaban diciendo de que el culpable sí era verdad, que era Marco Rubio, que si esto y que lo otro, que Marco Rubio es un oportunista. Y esa parte está mal, de que la misma gente de acá, que malo o bueno, porque Marco Rubio nunca fue santo de mi devoción, pero hay que reconocer que está haciendo un trabajo y está en un puesto estratégico que nos realza como etnia, como sea, pero que haya gente de aquí que le está echando tierra en este momento, de verdad Es que mira, yo te voy a decir una cosa, Trump él puede escuchar, pero al final él va a tomar la decisión. Y yo te voy a decir una cosa, Venezuela ha cometido muchos errores en los últimos años. Número uno, vamos a no equivocarnos. Ellos han vaciado las cárceles cuando estaba el imbécil de Biden y esa administración ridícula. Y mandaron a toda esa gente para la frontera y cruzaron para acá. Muchos de los venezolanos que estaban violando mujeres y acabando aquí, salieron de las cárceles de Venezuela. Absoluto. Esas cárceles se vaciaron, ¿ok? Eso es un ataque a los Estados Unidos. Yo entiendo que lo dejamos pasar porque teníamos al viejo decrépito con esa administración que sabe quién la estaba llevando, porque aquí no se sabe. Sí, puede ser ese señor que estuvo aquí 8 años acabando y estos fueron los últimos. Pero honestamente, era una agenda radical, especialmente con el lío de lo que dejaron entrar aquí a través de la frontera. Y Venezuela se usó eso y abusó de esa posibilidad para mandar hacia la frontera a todos esos animales. Eso le cae a él. Si efectivamente toda esa droga se ha estado moviendo también a costillas de este hombre enriquecido, ¿ok? Hay más que razón para que lo saquen a patadas de ahí. Y él no es. A lo que yo me refería a ese comentario, que había gente de aquí del mismo patio de nosotros, cubanólogos, diciendo de que Marco Rubio, tú sabes. Si es verdad que es Marco Rubio, ¿por qué no estamos tumbando el régimen cubano? Vamos a empezar por ahí, ¿ok? A ver, ¿por qué Venezuela y no Cuba? Que toca a Marco Rubio de cerca. Si yo tengo esa influencia de verdad y quiero hacer eso, ¿qué es lo que yo haría? Vamos a tumbar el régimen cubano. Claro. ¿Ok? Ya. Ahora, hay una cosa que hay que hacer notar. Marco Rubio, sí, como no es de nuestra etnia, pero él nació aquí, él se debe a los Estados Unidos y por encima de todo tiene el tercer puesto en el escalafón del gobierno de los Estados Unidos, es él. Porque en el caso está el presidente, el vicepresidente y el secretario de Estado. Así que imagínate en ese orden donde tenemos un individuo que le estén echando tierra. Aquí siempre gente va a tomar yo te digo, las cosas, yo las miro fríamente. Número uno, Venezuela tiene petróleo. Venezuela le sigue vendiendo petróleo a los Estados Unidos y ese petróleo está beneficiando a un tipo que mandó a vaciar las cárceles y mandar a todos esos indocumentados para acá, para que acabaran y violaran y todo, y está envuelto en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Tú vas a dejar que ese tipo se siga beneficiando del negocio
podíamos cortar todo ese petróleo de un día para otro, pero ¿a quién perjudicamos? Al pueblo americano, al precio del petróleo globalmente. ¿Por qué? Si la ficha que hay que sacar es fácil, porque ahí no lo quieren. No, y mentira. Tú ves todos esos guerrillas que dice que tienen las milicias, que ya llamó a todo el mundo, que todo el mundo está listo para la pelea. Cuando caiga la primera bomba, todos salen corriendo, ¿ok? Todos salen corriendo. Ninguna de esa gente va a poner su pellejo por ese hombre. Yo no sé si tú te acuerdas de un desfile de Maduro, que donde estaba desfilando la crema innata del ejército, de la no sé qué, y llegó que hubo un problema con un dron que salió echando un pie todo el mundo. Echando todo el mundo y corriendo. Pero cuando llegue el primer Marines ahí que camine por ahí se perdió todo el mundo. Si no vivir. Mira lo que pasó, tú mencionaste Granada. Los cubanos estaban ahí, los ejércitos, entraron los americanos a ver qué pasó. Se acabó, ninguno de ellos. ¿Ok? Olvídate. Mira, yo te voy a decir, yo le veo los días contados a Maduro. Yo no creo que nosotros hemos movido las tropas que hemos movido para ahí para cuesta dinero. Eso cuesta para parar dinero. 2 o 3 barquitos de droga. Ese no es el caso. Fíjate que yo estuve hablando ayer con mi esposa, con Violeta, cuando tú estuviste aquí, que la conocieron ustedes, y le dije, ¿tú te imaginas el grado de incertidumbre que vienen a ver, por ejemplo, en el buque ese, en el Iwo Jima, donde hay 4.000 gente allá adentro hace 2 semanas? Ese tipo lo que quieren es entrar ya de una vez, porque deben estar hipersaturados de ese tiempo allá adentro, comiendo lo que pica el pollo para decir, ¿no? Yo creo que algo tiene que suceder y me parece que era ayer, no mañana. Vamos a ver, ojalá que lo saquen, que lo arrastren por la calle y se lo traigan para acá, porque Venezuela se lo merece. El contexto de esa nación, un país rico, un país esa gente cogen el poder con muchas promesas. Al final lo que pasa es que acaban con la clase media, porque es la clase que se les revira. Y después a base de poder y de los militares mantienen el poder mientras que el pueblo pasa miseria. Y yo creo que, ya te digo, el tiempo de este hombre se le está acabando. Yo estoy mirando los movimientos de los Estados Unidos, y él lo dice, que lo que quieren es un cambio en régimen. Tiene toda la razón. Bueno, vamos a saltar un momentico, vamos a saltar para el otro lado del mundo. ¿Qué tú crees que va a suceder? Y todo esto que estamos viendo en las últimas horas con lo que está entre Rusia tirándose los cohetes y los de Ucrania tirándole para el otro lado, ¿a dónde vamos? Yo creo que a Rusia le van a tener los Estados Unidos, Trump va a tener que dejarse de esperar a que Putin reaccione de una forma como él quiere. Y van a tener que ponerle todo tipo de sanciones a Rusia. Van a tener que empezar a ponerle sanciones a todos los países, incluyendo a China, porque esta guerra no se va a acabar. ¿Okay? Este hombre no va a parar, lo está demostrando. Ahora ya la tuvieron un desfile militar en China grandísimo, donde estaba él, donde estaba el coreanito, el niño chiquito de los chinos, el gordito. Sí. Y no está Irán, porque honestamente Irán podemos hablar de eso. Le dieron su tate quieto. Pero esa gente, esos 3 están tratando de presentarle al mundo de que ellos tienen una lancia, ¿no? Alancia se dice, creo que sí. Alianza. Alianza, no me venía la palabra, alianza. Muy sólida y que ellos están juntos en, no sé en qué batalla, porque al final los chinos y los rusos nunca se han llevado. Nunca. ¿Ok? Me parece que es todo bla, bla, pero al final yo creo que los Estados Unidos tienen que exprimir a Rusia hasta el máximo económicamente. El mundo entero, los europeos no pueden seguir comprándole petróleo de ningún lado.
Y desafortunadamente el peligro ahí es que esto se escale, que esta guerra se vuelva más que regional, un poquitico, que se vaya expandiendo a través de Europa, que ya se vayan a meter otros países por miedo a que este hombre no va a parar ahí nada más. Claro. Y para mí el miedo de Putin siempre fue, aparte de que, como dicen, Rusia nació en Kiev y todo lo, al final yo creo que el miedo más grande que Putin le tenía a Ucrania es que tarde o temprano ese país se iba a volver muy fuerte económicamente. ¿Ok? Y les iba a causar un problema a ellos y eso no iba a pasar, no lo iba a dejar pasar. Y tuvo la oportunidad y una vez que una guerra empieza es muy difícil pararla. Y aquí lo único que pueden hacer los Estados Unidos es hacer lo que están haciendo ahora, vendiéndole Europa a la OTAN y que deja que ellos sean los que Pero tú ves la distribuyen. comunidad europea que por un lado sí, las sanciones que le vamos a poner, que no sé qué, pero por el otro lado le siguen comprando el gas y el petróleo a Esa es Rusia. la parte que yo no Tú entiendo. no, no se puede Ahí es donde está entender. la cosa, ahí es donde está la Yo cosa. no Ahí puedo esa es entender la esa parte que parte. a mí me molesta. Me parece que si tú de verdad estás al lado de Ucrania, tú no puedes seguir al agresor abasteciéndolo con dinero. Tú tienes que ahorcarlo. Y vamos a hablar claro, Rusia no tiene una economía dinámica como la que tienen los Estados Unidos. Ellos viven, sí, ellos tienen otras cosas que pueden vender, etcétera, pero yo te diría que el 80% del dinero de ellos viene a través del petróleo. Petróleo. Entonces, si tú le quitas eso a los rusos, los vas a poner económicamente en una situación muy difícil. Por eso es increíble eso que te digo, que tú lo sabes. O sea, vos Populi, le están comprando el gas, le están comprando el petróleo y por el otro lado le dice, te vamos a mandar las armas para que te den tiro. O sea, tú no puedes estar con el Dios y con el diablo a la vez, o estás con uno o estás con el otro. Y yo entendía un poquitico a los europeos porque abajo de Biden no estaba haciendo lo que teníamos que hacer aquí con nuestro sector de energía, cuyo puede abastecer el mundo, yo no sé ni por cuánto tiempo, porque es increíble la cantidad de petróleo que nosotros tenemos disponible abajo de nuestros pies a través de los Estados Unidos, incluyendo Alaska, etcétera. Y abajo de la última administración, tú sabes que eso lo restringen mucho y le meten, ¿cómo se llama? Eh, regulaciones para que no produzcan, etcétera. Pero Trump le ha quitado todo eso. Y yo quiero que ustedes entiendan, el petróleo es un balance. Cuando el petróleo llegó aquí a $20 el barril, ustedes se acuerdan en el 2020, que fue un momento que el petróleo se fue al piso. Las compañías de producción de aquí, los que estaban haciendo fracking, estaban perdiendo dinero, porque el fracking no es barato. Cuando tú estás produciendo un producto que lo tienes que prácticamente regalar y lo estás produciendo de una forma que sí sale más, pero es más costoso hacerlo, te causa un problema muy grande. Entonces, hay un balance también. La gente dice, no, porque a mí me encantaría pagar unos 50 el galón. Sí, a mí también. Pero uno también tiene que darse El cuenta que costo que hay... tiene para la nación es tremendo. Exacto, Déjame exacto. hacerte una aclaración. El petróleo de Venezuela es muy importante porque tienen unos yacimientos de reservas probados increíbles. Pero sabes una historia que el petróleo de Estados Unidos, el que tiene los países árabes, son un petróleo que se llama liviano y extraliviano. Se llama el Brennan no sé qué, el Sweet Brennan no sé qué. El petróleo en Venezuela es un extra pesado que pertenece a una franja en el sur de Venezuela, en el área del Orinoco, donde las reservas son increíbles, pero un petróleo de mala calidad, un petróleo con un nivel de azufre increíble, que para poderlo utilizar tienen que rebajarlo con el suite. O sea, el costo es muy alto. Venezuela está rica de ese petróleo y para lo que sirve es para búnker, para el calor, para la calefacción o para venderlo para que sea diluido.
pero las plantas de refinería en Venezuela se dañaron primero por la falta de mantenimiento que tiene y tuvo este gobierno o estos gobiernos socialistas, pero arriba de eso, porque las refinerías no estaban preparadas para ese tipo de petróleo. Ya cuando apareció la figura de Chávez, ya empezó el cambio y ese aporte que tiene ahí Chevron en Venezuela era esa parte, cómo sacar ese petróleo extra pesado y convertirlo para poderlo refinar, que no se puede refinar en Venezuela, y se lo llevaban a la refinería de Curazao o a las de Texas, donde estaba el Aciddo y toda esa gente ahí para refinar ese petróleo. Así que el petróleo de Venezuela es importantísimo por el yacimiento tan grande que hay, pero a la larga no es comercial, necesita de unos costos extraordinarios y si el petróleo baja, no se puede hacer nada con eso. Así que Interesante. sí, eso es importante que muchas personas sepan, porque Venezuela está forrada de petróleo. Lo que hay parece que los dinosaurios estaban allá abajo a dos por pila. Y, Había una fiesta andando sí, cuando cayó el cometa. sí, pero aparentemente no es la capacidad del Sweet Brennan y del Mar del Norte, que son muy ligeros y que por eso son los que son costosos al precio donde están ahora, que están bajando. Así que imagínate ese que es imposible de refinar ¿cómo es? Con un presupuesto bajo, sino que es muy alto, pues imagínate tú. Nos quedan 4 minutos. Que tú, como siempre, terminamos la información de tu negocio, cómo poder ayudar a las personas y todo eso que tú dijiste al principio con la cuestión de Bueno, los... lo que les digo es que en este momento, si están viendo este programa y ustedes no tienen propiedad o no han tenido propiedad en los últimos 3 años, fueron producto de un divorcio, perdieron la propiedad, producto de un divorcio, son considerados primeros compradores. Si trabajan como maestros, si trabajan como policías, si trabajan como bomberos, si trabajan, hay una serie y va a seguir en una farmacia, etcétera. Hay muchas personas. Hometown Heroes está ya disponible, ya se están gastando los fondos. Les dan hasta casi 30, hasta casi no, hasta un máximo de $35,000 para la compra de su casa. Es un dinero que no tiene interés ninguno, está como una segunda hipoteca y sí, el día de mañana si ustedes venden o refinancian, tienen que pagarlo, pero al final es un dinero que no le van a cobrar un kilo más de lo que le están dando. Dinero se puede usar para gastos de cierre, para down payment, una combinación de los dos. En sí, es un dinero que hay muchas personas los puede ayudar a finalmente realizar ese sueño de tener una propiedad. Manny, Y me pueden llamar a mí al 305-525-5812. 305-525-5812. una pregunta, ¿el negocio tuyo también se dedica a eso de que yo realmente no lo entiendo mucho, mi hermano sí lo hizo, lo de la hipoteca revertida, tú Sí, también como no, yo estás en acabo de cerrar una, hermana, señora, estuvo en el programa mío Mortgage con Manny, que sale en La Poderosa Oh, todos los martes a las 11:30 de la mañana, y tuve a la clienta conmigo esta semana hablando de lo bien que le fue, la experiencia que tuvo con nosotros. La verdad que es una señora muy dulce, que le hicimos una hipoteca revertida. En este momento yo estoy haciendo 3 hipotecas, incluyendo con la de ella, 3 hipotecas revertidas. La hipoteca revertida se puede usar para refinanciar y vivir más cómodo para esas personas de tercera edad que ya están de 62 en adelante. Hay un producto para personas de 55 en adelante, no es del FHA, pero se puede hacer también. Lo que tienen que hacer es llamarme al teléfono. Nosotros la precalificación es absolutamente gratis, no les cuesta nada, pero sí hacemos hipotecas revertidas. Hemos hecho compras con hipotecas revertidas. Eso es una de las cosas que pueden las personas hacer, comprar con una hipoteca revertida. quiero hacer una aclaración por si acaso siempre hay la maldad de la gente decir esto es una promoción sin fines de lucro, aquí lo hacemos, ¿cómo es? Propaganda política no pagada. Yo lo hago porque Manny tiene unos conocimientos extraordinarios en ese ramo, él es un realtor, además está muy conectado con esas cuestiones de financiamiento.
Así que si usted tiene alguna duda, tiene algo que preguntar, llámelo, el teléfono está ahí en pantalla. Esto es un servicio que nosotros estamos dándolo porque creemos. Y yo le garantizo a ustedes que lo que Gustavo está diciendo es verdad. En su vida me ha pedido nada. Él lo hace, este programa para él es muy importante. Él está tratando y él entiende el peligro que nos vemos en este país en este momento, con una ignorancia completa, que está otra vez bailando alrededor de lo que yo le digo, la trampa la trampa de los ratones, que tarde o temprano te coge la cola, y es el comunismo. La envidia y la ignorancia es el mecanismo más grande que hay para el comunismo. Escuchen, es la combinación de la envidia y la ignorancia, y caes en esa trampa. Y una vez que ya te agarran, no te sueltan, porque al final tú eres lo que le llaman el idiota útil. ¿Ok? Y para eso te quieren. No hay nada como el capitalismo, es donde tenemos todas las oportunidades. El que no trabaja no come, simplemente. O sea que el capitalismo es eso. Si usted es una persona, bueno, estamos en el capitalismo, todos sabemos lo que es, pero hay que decírselo a las personas que no viven el capitalismo y que viven del socialismo, del cuento, del que le dan. Señores, lo único que vale en la vida es el esfuerzo que usted haga por usted y por su familia. Todo lo demás son dádivas que quizás la vida le pueda dar en un momento determinado, pero no le resuelve su problema. Yo he llegado, Gustavo, antes que se acabe, yo he llegado a una conclusión en mis 62 años. El gobierno no te puede dar todo lo que tú quieres, pero el gobierno te puede quitar todo lo que tú quieres. Todo lo que tú quieres. Oiga, usted tiene 62, yo tengo 63. Eso, ya estamos ahí. Un abrazo. Muchísimas gracias a ti. De verdad, el programa de hoy es sumamente ameno. Tocamos tantos puntos a la vez que bueno. Y lo único que me queda, mis amigos, nos vemos la próxima semana. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave?